Pon las pantallas, ¿no? Pon las diapositivas. Bueno, probando sonido. 2, escuchando a todos. Damos la bienvenida a todos en la Academia de la Fe. Mil disculpas con los problemas técnicos. Vamos a empezar con directamente, verá, vamos a ver brevemente los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, damos la bienvenida a todos. Desde hace unos meses comenzamos con esta experiencia comunitaria de la formación de todo cristiano y que hemos compartido desde estos meses. Hemos caminado juntos en la experiencia comunitaria. No sé si ya se escucha. A ver, nada más quiero confirmar que todos... Buenas noches a todos. Quiero confirmar nada más... Ya si ya tenemos ya el sonido. ¿Está empezando? ¿Sí? Comunitaria, no sé si ya se escucha. Ok. Pues le damos la bienvenida de nuevo a todos los pacientes, ¿verdad? Y perseverantes. Es parte de las virtudes que vamos a ver hoy. Teníamos preparado un repaso para todos, pero por cuestión de tiempo vamos a ir directo al tema. Y ya de todos modos, si hay alguna pregunta sobre algún tema que habíamos visto, vamos a tratar de responderla con mucho gusto. Gracias a todos y disculpen por el retraso, los problemas técnicos. Ya sabían, como siempre, ya se había preparado todo, se había hecho las pruebas y al final, pues sí, siempre nos deja mal. Pero vamos a empezar con este tema que son los dones del Espíritu Santo. En esta Academia de la Fe hemos hecho el repaso que habíamos preparado para hoy, lo vamos a poner, lo vamos a dirigir hacia la página de Face y queremos que pues lo tengan como material adicional para que puedan tener preguntas. Si tienen alguna pregunta, la podemos hacer la próxima sesión de la Academia de la Fe. Sí, estamos ante este tema que se llama los dones del Espíritu Santo, pero para hablar de los dones del Espíritu Santo, primero tenemos que preguntarnos quién es el Espíritu Santo. Esta tercera persona de la Trinidad que todos, pero de algún modo hemos escuchado, pero que a veces permanece como el desconocido. Vamos a hablar brevemente sobre el Espíritu Santo. Y partiendo desde Génesis 2:7, vamos a hacer una comparación bíblica que nos ayude a comprender la profundidad de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Génesis 2:7, pueden, ahí en la pantalla podemos ver el texto. Cuando Dios forma al hombre del polvo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Las palabras que usa el escritor sagrado son las mismas que luego describe el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12 al 13, en el Evangelio de Juan, donde se nos narra que Jesús sopló sobre ellos. El mismo verbo sopló sobre ellos y les concedió el Espíritu Santo. Dice el texto,
sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Al infundir su aliento a sus discípulos, les otorga el Espíritu Santo, la propia vida de Dios. Podríamos decir entonces que el Espíritu Santo, desde el aspecto bíblico, es el don de la nueva vida y también el dador de este don. El don de la nueva vida que recibimos desde nuestro bautismo. Esa nueva vida, la vida de Dios, que es el amor. Cuando nosotros estudiemos un poquito la Trinidad y la vida de Dios, y cuando vimos el tema sobre la vida eterna, ustedes se acordarán que hablábamos que la vida eterna es precisamente la autodonación de Dios por amor. Esta autoentrega del Dios Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y que el fruto de esa autoentrega es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la misma entrega de Dios, o podemos decir el poder del amor de Dios que habita en nosotros. Y al mismo tiempo es el dador de ese don, de esa vida nueva. Es la presencia de Jesús en el interior de cada cristiano. Es la presencia de Jesús junto a nosotros. Jesús subió a los cielos, como veíamos y celebrábamos el día de la ascensión, pero no se fue definitivamente, sino que también se quedó. Está junto al Padre y por obra del Espíritu Santo está junto a nosotros. Al mismo tiempo junto al Padre y junto a cada uno de los discípulos que hemos creído, que esperamos en Él y que vivimos, queremos vivir su misma vida. Así pues, una segunda idea sobre el Espíritu Santo es que Él es la presencia de Jesús en el interior de cada cristiano. Y una tercera idea que quiero compartir, que queremos que nos acompañe a lo largo de esta presentación y exposición, es la presencia activa y la acción presente del Señor glorificado en la iglesia y en el mundo. Esta es una de las últimas expresiones que también el Papa Francisco ha mencionado. El Espíritu Santo es la acción presente del Señor. Nosotros podemos decir entonces que Él es el don de la nueva vida, es la presencia de Jesús en mi interior, pero también es la presencia activa y la acción presente del Señor en la iglesia y en el mundo. Con estas ideas podemos compartir ahora qué son los dones del Espíritu Santo. Este es el tema que queremos abordar en esta noche. Vamos a partir del Catecismo de la Iglesia Católica, que como hemos mencionado desde el inicio de la Academia de la Fe, en ese lejano septiembre del 2019, cuando veíamos el tema de la espiritualidad, el tema de la fe, que estaba preparado también para tener una pequeña presentación, pero ya nos comió el tiempo. Pero ese día, cuando veíamos en septiembre, yo les recordaba que junto con la Biblia, todo católico tiene un libro de cabecera, la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio, el resumen de toda la fe católica. Allí en el Catecismo se nos habla de los dones del Espíritu Santo y nos presentan los dones como disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Disposición. Cuando vimos el tema de la espiritualidad, la experiencia espiritual, veíamos también que hay tres facultades que nos permiten ser dóciles o guía a la gracia de Dios, que son las facultades propiamente humanas. Se acordarán que vimos la facultad cognitiva, por la cual creemos y nos formamos convicciones en la vida. La facultad volitiva, por la cual dirigimos toda nuestra energía y nuestro dinamismo hacia un objetivo por el cual nosotros queremos y amamos. Por esta facultad nosotros llegamos a amar lo que creemos. Y tenemos la facultad conativa o la libertad, que es la capacidad de determinación, de no solo creer y amar lo que creo, sino
de vivir de acuerdo a lo que amo, de defender aquello que amo. Entonces, una disposición permanente viene a ser una estructura, podemos decir, espiritual que hemos recibido y que se establecen de acuerdo a cada don en una de estas tres facultades naturales que tenemos, o en el intelecto o la facultad cognitiva, o en la voluntad o en la capacidad conativa o la libertad. Esas estructuras humanas son perfeccionadas. Vamos a decir, la gracia es infundida en nosotros como seres humanos en el momento que nos convertimos en hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. Y en ese momento se nos infunde de manera sobrenatural estas disposiciones que llamamos dones, que son como regalos sin abrir. Son llamados dones de santificación, pues son disposiciones que nos hacen vivir la vida cristiana, completando y llevando a su perfección las virtudes de nuestras vidas. Vamos a ver más adelante que cada uno de los dones viene, ¿verdad?, a fortalecer, a perfeccionar alguna virtud humana. Es importante nosotros colaborar con la obra de Dios, con la gracia de Dios, trabajando en nuestra misma persona, trabajando las virtudes humanas, porque son allí donde los dones van a trabajar, van a fortalecer, van a desarrollar. Si no hay virtudes humanas, entonces es difícil que los dones puedan manifestarse y puedan desplegarse en la historia, en el tiempo. Serían solamente puras potencialidades o capacidades. Es como aquel niño que pues tiene la capacidad de caminar, pero nunca se atreve a hacerlo, nunca le enseñaron a caminar. O aquella persona que tiene el intelecto, la capacidad de pensar, pero nunca aprende a hacerlo porque no ha tenido una instrucción. Los dones del Espíritu Santo son 7 y se reciben en el bautismo y son como regalos sin abrir. Se dice sin abrir porque muchos de nosotros podemos tener los regalos sin abrirlos. Todos los tenemos, pero muy pocos los usamos, los vivimos, porque quizá nos ha faltado abrir esos regalos, desenvolverlos, se puede decir, incluso fortalecerlos, desarrollarlos a lo largo de nuestra vivencia, de nuestro seguimiento de Jesús y perfeccionarlos, claro está. Hoy queremos precisamente esto, dar instrumentos pedagógicos, teóricos y prácticos para desenvolver esos regalos que hemos recibido el día de nuestro bautismo y que el día de nuestra confirmación fueron completados cuando recibimos la efusión del Espíritu Santo. También están los carismas del Espíritu Santo. Además de los dones, tenemos los carismas. ¿Cuál es la diferencia entre don y carisma? En 2 palabras, en 2 frases. El don es aquello que hemos recibido para ser discípulos de Jesús, para poder vivir nuestro discipulado, nuestra santidad. Son dones que todos tenemos por igual. Todo discípulo tiene por creer en Jesús. Los carismas, en cambio, son distintos de acuerdo a nuestra misión. Son los dones que hemos recibido para vivir como misioneros de Jesús. Sabemos que por ser discípulos somos misioneros. Por ser discípulos tenemos los 7 dones. Por ser misioneros tenemos un carisma o algunos carismas especiales que no tienen otros hermanos en la fe o en la iglesia y que los hemos recibido por nuestra misma misión o por el llamado que tenemos a edificar nuestra comunidad cristiana. Aquí San Pablo, les he puesto un texto de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 13. San Pablo es uno de los mejores apóstoles, maestros en la fe, que nos describe muy bien lo que son los carismas. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones,
pero el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Se puede decir que el Espíritu Santo es el mismo y actúa a través de sus 7 dones. Los 7 dones son como las manos del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo suscita carismas diversos. Esos carismas los vamos a estudiar también en otro tema. Vamos a hablar en otra sesión lo que son los dones, los carismas, los ministerios y las operaciones, que son distintas y que los tenemos también que estudiar en la Academia de la Fe. Los carismas, entonces, son herramientas que podemos decir, los dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Esto podemos tenerlo presente en este momento de la presentación. Ahora vamos a entrar a más detalles, vamos a entrar a profundidad, a ver algunos de los dones del Espíritu Santo. No los vamos a ver todos por cuestión de tiempo y porque es mejor profundizar a abarcar mucho. Mejor abarcamos poco, pero profundizamos, y en la siguiente sesión vamos a ver los otros dones del Espíritu Santo que no alcancemos a ver hoy. Hoy vamos a ver el don de sabiduría, el primero de todos los dones. ¿En qué consiste el don de sabiduría? Que tiene su paralelo, ¿verdad?, en la sabiduría humana. Vamos a definirlo según lo que nos dice precisamente la palabra de Dios. En el capítulo 7 del libro de Sabidurías, versículo 26, tenemos prácticamente una descripción muy clara de este don. El don de sabiduría nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para poder juzgarlas rectamente. Este don hace amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. La sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. La palabra clave para comprender la sabiduría y distinguirla del don de entendimiento o de inteligencia y del don de ciencia, porque son 3 dones muy parecidos, pero que a veces se pueden confundir, está en la palabra experimentar y saborear. La sabiduría no es solo un conocimiento de las cosas de Dios. La sabiduría es mirar con los ojos de Dios, gustar con el corazón de Dios. Es un conocimiento, se puede decir, que está impregnado de amor. Envíala desde el cielo sagrado, mándala desde el trono glorioso para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que agrada. Es el gusto para lo espiritual, la capacidad de ver con los ojos de Dios. Es la participación en ese conocimiento misterioso que es propio de Dios. Un conocimiento impregnado de caridad, gracias al cual el alma adquiere familiaridad con las cosas divinas. No se trata solamente de un conocimiento, se trata de un disfrutar de las cosas creadas como Dios, porque Dios la ve, como Dios lo ve, así como Él mira las cosas, mirarlas también nosotros. Es la capacidad de ver con los ojos de Dios y de sentir con el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos o vemos el agua, ¿quién de nosotros no ha experimentado la bendición de tener el agua? O incluso de darse un baño, de sentir cómo el contacto del agua con la piel nos revive, pero al mismo tiempo nos hace vibrar y nos recuerda lo dichosos y lo amado que somos. Nosotros, en el don de la sabiduría, nosotros experimentamos y gozamos de las cosas creadas porque vemos lo que Dios ve en las cosas creadas. Reconocemos el valor de las cosas o el valor de la vida. El don de la sabiduría nos lleva, por ejemplo, ahorita que está de moda todo lo que es
la cultura de la muerte y queremos a veces defender la vida desde el inicio. El don de la sabiduría nos lleva no solo a defender o a comprender que la vida comienza desde la concepción, sino a sentir y experimentar asombro ante la concepción de un ser. Nos lleva a asombrarnos ante la luz del sol que brilla en nuestras ventanas todos los días. Nos lleva a apreciar la bondad de todo lo que nos rodea. Un ejemplo claro lo tenemos en el Cántico de las Criaturas de San Francisco. Es un ejemplo muy, muy claro y que muy bonito que todos podemos experimentar y que podemos leer y que dejamos de tarea, que podamos leer lo tenía preparado por aquí, pero ya ahorita no tengo a disposición mi celular, pero tenemos el Cántico de las Criaturas que ustedes pueden investigar. Otro de los ejemplos es el Magnificat de María. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la grandeza de su esclava. Ella viene a hacer una experiencia de Dios y viene a disfrutar las cosas porque reconoce en ellas un don de Dios. Iluminado por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo y es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación. Vamos a pasar al don de la inteligencia para luego poder hacer una comparación con el don de sabiduría para que quede más claro. El don de inteligencia es otro de los dones que perfeccionan nuestro intelecto, como les había comentado, una de las 3 facultades propiamente humanas que tenemos. El intelecto, la facultad cognitiva, viene a ser la sede de este don. Don de inteligencia no es lo mismo que la inteligencia humana, que es una función de la capacidad cognitiva, que consiste en leer al interior de las cosas, ¿verdad? Comprender desde la razón las palabras, los textos, todo lo que vamos aprendiendo en la vida. El don de inteligencia nos hace aptos, es un don, como hemos visto, una disposición permanente que recibimos de manera sobrenatural. Es la inteligencia de Dios que nos comparte a sus hijos. Entender intuitivamente las verdades reveladas. Esta es una de las palabras claves. Nos permite la intuición. No es lo mismo la sabiduría que nos permite saborear de las cosas y del valor que tienen las cosas, el valor que tienen las personas. A la inteligencia, al don de inteligencia, que ya es comprender de manera intuitiva las palabras y las obras del Señor, de acuerdo a su fin sobrenatural. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. Es a través del don de inteligencia que podemos comprender el valor santificante de un momento de dolor o de una prueba. El sufrimiento. ¿Cómo podemos comprender el sufrimiento dentro del plan de Dios? A través del don de entendimiento o el don de la inteligencia. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, comprender a fondo. Mediante este don, el espíritu que escruta las profundidades de Dios comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la comprensión del designio de Dios. Si la sabiduría nos permite mirar con profundidad el valor de las cosas creadas, el don de entendimiento nos permite comprender desde lo que vivimos o desde las cosas creadas el plan de amor que Dios tiene para nosotros. No es que podamos entenderlo todo porque tenemos el don de entendimiento, pero sí podemos poco a poco ir develando el misterio del amor de Dios a través de lo que vamos viviendo.
Incluso ahora que estamos ante esta contingencia sanitaria, económica, ante este momento difícil que nos ha tocado vivir, inédito en la historia, en medio de esta situación de tormenta, el don de entendimiento nos permite descubrir y develar el proyecto de Dios para nosotros. Va de la mano, el don de entendimiento es un instrumento valiosísimo para lo que hemos hablado en algún momento sobre el discernimiento espiritual. Me parece que fue para noviembre que tuvimos el tema del discernimiento espiritual y ahí hablábamos de unos aspectos prácticos. Pues antes de llegar a los aspectos prácticos, una estructura espiritual necesaria para poder discernir es el don de entendimiento, porque es el don de entendimiento que nos revela los pasos que Dios nos está pidiendo y el objetivo de lo que queremos, de lo que Él quiere para nosotros. Al mismo tiempo que agudiza la inteligencia de las verdades reveladas, cuando nosotros hacemos oración, por ejemplo, nos permite descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Cuando hacemos en el método de oración, también como vimos en Academia de la Fe en alguna sesión, el método ignaciano o el método de la lección divina o el método integral que hicimos coincidir precisamente aquí en la Academia de la Fe, un método más completo, cuando llegamos al momento de la meditación y nos hacemos la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice Jesús a través del texto del Evangelio que estoy meditando? Esa pregunta precisamente conecta con el don de entendimiento. Es el don de entendimiento que nos permite descubrir el mensaje que Dios nos está revelando. También nos hace más límpida y penetrante la mirada sobre las cosas humanas, porque nos descubre todo, como dijo el Papa Francisco en alguna intervención. Este texto que tienen ahora en pantalla es del Papa Francisco, me parece que en abril del 2019, cuando él así en una conferencia, él hablaba del don de entendimiento. Decía, el don de entendimiento nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor para nuestra salvación. Porque es precisamente el don de entendimiento que nos permite ver las cosas a la luz del plan de Dios. Se puede decir, iluminadas con su proyecto de amor, nunca desvinculadas de lo que Dios quiere de nosotros. Nos introduce a la intimidad de Dios y nos hace partícipes del plan de amor que Él tiene para con nosotros. Aquí es una experiencia también que es muy bonito. Cuando estamos conectados y somos dóciles al Espíritu Santo, que al final de la presentación yo les voy a dar las claves para poder ser más dócil al Espíritu Santo y poder activar estos dones que todos poseemos. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo, entonces conectamos con la misma intimidad de Dios y es cuando entonces empezamos a comprender y a mirar el plan de amor, como que el plan de amor que Él tiene comienza a develarse en la medida que vamos viviendo nuestra vida cristiana, vamos siguiendo los pasos de Jesús. Vamos a pasar al don de ciencia. Es uno de los dones también que a veces se confunden con el don de inteligencia. Son muy parecidos, pero son distintos. El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para que por obra del Espíritu Santo juzgue rectamente con lucidez sobrehumana acerca de todas las cosas creadas, refiriéndolas siempre a su fin sobrenatural. Hábito sobrenatural. Esto es importante recordar que es un hábito, es una disposición que reside en una de nuestras facultades
supremas, que es el don, la capacidad cognitiva, sobrenatural, porque es un regalo de Dios, es un hábito que no tenemos que cultivar, o sea, no tenemos que adquirir, sino que hemos recibido de Él por gracia y obra del Espíritu Santo. Juzga rectamente con lucidez sobrehumana. Eso significa que no es una ciencia humana y se distingue de la ciencia humana y de la ciencia teológica. Vamos a hacer una distinción aquí de los tres tipos de ciencia. El don de ciencia es la ciencia de Dios, que ahorita vamos a profundizar más. Es diferente, no se trata de la ciencia natural, que es aquella reflexión o discurso reflexivo que parte de la razón al estudiar pues, las cosas de este mundo, como la matemática, la ciencia de la biología. Tampoco es la ciencia teológica, porque aún la ciencia teológica es un discurso que viene de la misma razón natural, iluminada por la fe y la revelación. En cambio, el don de ciencia no es un discurso que viene de la razón, sino que es una luz que viene del mismo Dios. Se puede decir el conocimiento propio de Dios. El don de ciencia trae consigo dos efectos al mismo tiempo, que son complementarios. Por una parte, el don de ciencia nos lleva a dignificar la vida presente. Las criaturas se hacen ventanas abiertas a la contemplación de Dios. La sabiduría nos ayuda a saborear las cosas en su valor propio, a darle el justo valor a las cosas creadas y su justo valor a Dios. La ciencia nos permite descubrir la bondad y la belleza de Dios a partir de su creación. Y también nos permite descubrir la vanidad de todas las criaturas comparadas con Dios y la vida eterna. Es decir, ciertamente las criaturas son valiosas, pero junto al sol, las estrellas ya no se ven. El don del Espíritu Santo de la ciencia nos permite percibir a través de la creación la grandeza de Dios y su amor por nosotros. Es algo que desarrolló Santo Tomás de Aquino en las vías, él llama las vías de la existencia de Dios. Él, desde la teología, iluminado por el Espíritu Santo, dejándose guiar por el don de la ciencia, él llega a plasmar y hacer un discurso sobre la grandeza de Dios y la existencia de Dios partiendo de la creación. Nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Es el don de ciencia el que guiaba también a San Francisco cuando a través de las flores de su jardín, del jardín del convento, él podía escuchar cómo su Creador le hablaba. Él podía ver la belleza del Creador. El ejemplo que me gusta mucho es ese de la ventana. El don de ciencia convierte un árbol, convierte un pájaro de la ventana, convierte a una persona en una ventana que nos permita contemplar a Dios. A través de las criaturas contemplamos la grandeza de nuestro Dios. El don de ciencia descubre al cristiano la hermosura del mundo visible, su dignidad majestuosa como reflejo de Dios, y al mismo tiempo le descubre su vanidad, es decir, su condición creatural transitoria, efímera. Nos permite descubrir la transitoriedad, se puede decir, de la contingencia de todas las cosas, dándole también su justo valor a lo que vemos visiblemente, a lo que vemos con los ojos del cuerpo, pero también no dejando que las cosas
que vemos con el cuerpo nos alejen de lo que no podemos ver, sino solo con la fe. Vamos a leer algunos testimonios bíblicos de este don que tenemos con el mismo San Pablo. Os digo pues, hermanos, que el tiempo es corto, pasa la apariencia de este mundo. Primera de Corintios 7:29. San Pablo es consciente de que este mundo, por muy bello y perfecto que sea, es una apariencia comparada con la verdadera belleza y con las verdades eternas, con la vida eterna que vamos a vivir. Y él lo plasma aquí en Corintios capítulo 7, guiado del don de la ciencia. Nosotros no ponemos nuestros ojos, dice San Pablo, en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. El don de ciencia da a sentir nuestra condición de peregrinos y forasteros en el mundo presente. El don de ciencia, por otra parte, descubre al cristiano la verdad del mundo, librándolo así de la mentira. Solo así puede el cristiano vivir en el mundo sin ser del mundo. Aquí tenemos la experiencia de poder compartir también el discernimiento de los espíritus que hemos estudiado en una de las sesiones anteriores. El don de ciencia también viene a nuestro auxilio para poder discernir. El don de ciencia nos permite escoger las criaturas adecuadamente para que nos lleven a Dios. Es saber juzgar las criaturas en cuanto se dirigen a Dios. Un ejemplo que a lo mejor han escuchado en la vida espiritual es San Ignacio de Loyola, con el principio del tanto cuanto. San Ignacio de Loyola nos ha enseñado desde la tradición de la Iglesia que las cosas son valiosas tanto cuanto nos llevan a Dios. ¿Cómo descubrir algo que nos lleva a Dios? ¿O cómo saber escoger entre varios bienes aquel que es el mejor porque me lleva más a Dios? En eso consiste el don de ciencia, saber escoger cuál es el mayor bien, el bien que más me conviene. Porque el discernimiento no es escoger entre el bien y el mal, eso se da por descontado. Es obvio que tenemos que escoger el bien, pero no todo bien nos conviene. Discernir es escoger de algo bueno algo mejor. Escoger entre dos bienes cuál es el bien más perfecto. Y el criterio para definir la perfección es cuánto más me acerca a Dios, eso es más valioso en mi vida. Esta persona, este amigo, esta amiga, este bien material, este vehículo, este libro, este momento de diversión, todo lo que me rodea, me puede llevar a Dios o me puede alejar de Él. Y entre muchas cosas buenas, siempre va a haber la que mejor me conduce a mi Señor, la que mejor me lleva a glorificar al Creador, la que mejor me lleva a ser un mejor discípulo misionero de Jesús, la que mejor me lleva a desarrollar mi vida de hijo de Dios. El don de ciencia es importantísimo para esto, para el discernimiento de las cosas. Es muy importante el don de ciencia porque también me permite descubrir en medio de la voluntad de Dios también, me ayuda a ver con claridad cuál es el camino que Dios me está pidiendo realizar según mi vocación. Aquí entra también en la parte de la vocación. Soy casado entre mi esposa, mi esposo, mi familia, las decisiones que tomamos en familia. Esta decisión, ¿cómo poder escoger entre dos decisiones? El criterio es ¿cuál me lleva más a Dios? Vamos a pasar al don
Haciendo un repaso con el don de sabiduría, don de entendimiento y don de ciencia. Son tres dones que se parecen mucho. Por eso quiero comentarles en tres frases la diferencia entre el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de entendimiento. El don de sabiduría nos permite saborear las cosas de Dios, nos permite descubrir y saborear el valor que tienen las criaturas. El don de entendimiento nos permite descubrir el plan de Dios para nuestra vida o el por qué Dios nos manda lo que nos manda. El poder mirar desde el plan de Dios las vivencias, las experiencias que tenemos. Y el don de ciencia nos permite transformar todo lo que vivimos en una ventana que nos permita ver la belleza de Dios. Nos permite contemplar a Dios a través de las criaturas y saber escoger las criaturas que nos llevan más a Él. El don de fortaleza, uno de los dones que más necesitamos hoy en día y sobre todo por la situación que estamos viviendo. Antes de la ascensión, Jesús le dice a los apóstoles, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Ese poder es el poder del amor de Dios que decíamos al principio, la vida de Dios que se infunde en nosotros, esa vida de Dios que se llama Espíritu Santo. El don de la fortaleza perfecciona la virtud humana que tiene ese mismo nombre, dando fuerza y energía para hacer o padecer intrépidamente cosas grandes, a pesar de todas las dificultades. Nos permite entonces no solamente vencer las dificultades, sino también ir más allá de nuestras dificultades y darles un sentido positivo desde la fe. Nos es necesario para resistir las tentaciones en primer momento, tentaciones fuertes o persistentes, para superar la persecución y para practicar con perfección las virtudes. Son tres notas características del don de fortaleza. Primero, resistir, perseverar en el bien, como dice San Pablo, perseverar en el bien. La constancia genera dominio de sí genera paciencia, perseverancia. Y esta perseverancia viene a ser fortalecida precisamente por el don del Espíritu Santo. Resistir las tentaciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos tentaciones día con día? Si fuésemos más atentos, los que estamos haciendo discernimiento todos los días, vamos a descubrir miles de tentaciones a la semana y cientos de tentaciones en el día. En un día podemos ser tentados hasta 20, hasta 30 veces por el demonio. Y a veces no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. El don de fortaleza nos permite, una vez descubiertas las tentaciones, resistirlas y vencerlas, también nos permite superar la persecución. Aquí, por persecución, podemos entender no solamente la calumnia y la injusticia personal, sino cualquier dificultad y tormenta. Hoy que estamos viviendo esta pandemia, la pandemia es una dificultad que solo podemos superar con el don de fortaleza. Más allá de nuestras fuerzas, quizá con la fortaleza humana necesaria para desarrollar el don del Espíritu Santo, sin embargo, tiene sus límites. ¿Cuál es la diferencia entre el don de fortaleza y la fortaleza humana? La fortaleza humana nos permite vencer dificultades, pero siempre hay lugar para la duda. No está garantizada la victoria. En cambio, en el don de fortaleza podemos estar ciertos. La diferencia es que estamos ciertos. Quien tiene el don de fortaleza del Espíritu Santo, está cierto, no hay duda de que va a encontrar la victoria, de que al final va a vencer. Hay una certeza de la victoria final. Esta es la diferencia, la gran diferencia entre la fortaleza humana
y el don de fortaleza. También el don de fortaleza nos permite practicar con perfección las virtudes. Sin la fortaleza del Espíritu Santo, muy difícilmente podremos llegar a la perfección. Empezando con la virtud de la humildad. Se requiere mucha fortaleza para ser humilde. El don se requiere también para la oración, ante alguna moción del Espíritu Santo. Esta última expresión, quiero hacer una memoria de lo que vimos en el tema del método de oración y cuando hablamos también del discernimiento espiritual. Si ustedes recuerdan, hablamos del inconsciente afectivo, cómo nuestro inconsciente puede hacer interferencia en el momento de discernir una moción de Dios, lo que Dios me pide. Y puede ser que yo sienta ante una petición de Dios o del Espíritu Santo, puede ser que yo no sienta paz, sino todo lo contrario. Yo sienta angustia, porque Dios me está pidiendo salir de mi comodidad, porque Dios me está pidiendo dar un paso decisivo que va a cambiar mi vida, algo nuevo de lo cual no estoy acostumbrado, y todo lo que es nuevo nos crea ansiedad, nos crea a veces confusión, nos da miedo. Entonces el Espíritu Santo puede de pronto suscitar miedo en nosotros. Es el don de fortaleza la cual nos permite vencer ese miedo y dar el paso que Dios nos está pidiendo en el momento de la oración. Cuando estamos haciendo oración podemos tener muchas luces y podemos comprender lo que Dios nos pide, pero de ahí a vivir lo que Dios nos pide hay una distancia. Esa distancia es el don de fortaleza. Quiero compartirles también cómo disponernos. En este caso, en el don de fortaleza, hay unas disposiciones humanas que necesitamos tener para desarrollar el don de fortaleza. Primero, la fortaleza humana. Bien, el don de fortaleza viene a perfeccionar lo que ya tenemos. Si no tenemos fortaleza humana, el don de fortaleza no puede perfeccionarnos. Por eso es muy importante desarrollar, cultivar el don de la fortaleza, que recuerden que reside en la voluntad. Ya los primeros 3 dones residen en la facultad cognitiva. A partir del don de fortaleza ya podemos decir que es un don que reside, que es acogido en la segunda facultad propiamente humana, que es la voluntad. De tal manera que fortalecer la voluntad a través de actos de sacrificio personal, haciendo a veces cosas que no nos gustan, pero que son buenas, nos permite crecer en la fortaleza humana. Cuando crecemos en la fortaleza humana, al mismo tiempo, también la fortaleza humana nos lleva a la paciencia. La paciencia también es importante desarrollarla, pero primero la fortaleza. Muchas veces nos quejamos de que no somos pacientes. Ahorita que nos pasó con el audio, ¿verdad? Puede ser que nos desesperemos. Nos desesperamos porque no somos pacientes. Y no somos pacientes porque no somos fuertes. Fuertes para resistir a la frustración. Fuertes para resistir a los momentos de tormenta. Fuertes para resistir a las cosas que no nos salen bien. Aquí es donde la fortaleza viene a ser una base primordial para poder ejercer la paciencia. Otra de las virtudes que es importante cultivar para que el don de fortaleza pueda activarse en nuestra vida es la perseverancia y la constancia. Perseverar en el bien. No es lo mismo ser bueno, es muy fácil ser bueno el día de hoy, pero ser bueno siempre, eso es lo que Jesús nos pide, perseverar en el bien. La longanimidad es otra de las virtudes que hoy en día muchas veces
brillan por su ausencia. A veces ni siquiera se conoce. ¿En qué consiste la longanimidad? De ánimo largo, etimológicamente significa de ánimo largo, es la capacidad de esperar largamente, de esperar con paciencia, de esperar en paz, esperar más allá de la vida. Incluso cuando no logramos ver el horizonte o no logramos ver la otra orilla, estamos en la barca navegando y no vemos la otra orilla, no dejar de esperar. Esa es la longanimidad. Pueden pasar años, pueden pasar meses, años, como nos ha pasado hoy que estamos viviendo la pandemia hace 2 meses y un poco más. Estamos encerrados, no podemos participar directamente de la Eucaristía, estamos teniendo dificultades económicas, la longanimidad, no perder la esperanza, saber esperar, aún contra toda esperanza, no perder la paz. Es importante esas 4 virtudes que las tengamos muy presentes, que las vayamos cultivando. Ya en otro momento vamos a hablar de la parte humana y vamos a dar también algunas pautas para cómo desarrollar estas virtudes. Pero ahorita es importante que las tengamos presentes porque van de la mano con el don de fortaleza. El don de fortaleza va a perfeccionar al hombre, nos va a perfeccionar si nosotros hemos cultivado estas virtudes. Va a perfeccionar lo que tenemos. El don de consejo. Este es uno de los dones también que todos los días necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Solamente no podemos dar un paso en el seguimiento de Jesús sin este don del consejo. Este don de consejo no significa que yo tenga la capacidad de orientar a mis amigos o a mis hijos, o que Dios me ilumine y que entonces siempre sepa dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Esto viene a ser ya una inspiración, una gracia actual que Dios nos puede conceder, independientemente del don de consejo. El don de consejo no consiste en esto, sino vamos a verlo partiendo del Evangelio de San Juan. Aquí hay una imagen que les presento que es las bodas de Caná. Ahí tenemos el ejemplo de una mujer que ha vivido el don de consejo. Se celebraba una boda de Caná en Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, su madre le dice a Jesús: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él os diga. El don de consejo consiste precisamente en juzgar rectamente lo que conviene hacer, incluso en los casos más difíciles. La Virgen María, estando allá en las bodas de Caná, ella juzga rectamente lo que conviene hacer. Y es ahí donde se muestra inspirada por el Espíritu Santo a través del don de consejo. No faltan nunca problemas que a veces parecen insolubles, pero el Espíritu Santo nos auxilia. En las dificultades e ilumina. Puede decirse que posee una inventiva infinita, propia de la mente divina. Quien tiene el don de consejo, tiene una inventiva infinita que proviene de Dios y que nos ayuda a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. Cuando tenemos un problema difícil, estamos inmersos en un problema y no vemos la salida, es ahí donde invocamos al Espíritu Santo, precisamente en el don de consejo.
Aquí vemos un ejemplo de la iglesia primitiva donde el apóstol Bernabé hace precisamente, movido por el Espíritu Santo, desarrolla el don de consejo, se deja guiar por el don de consejo. En Hechos capítulo 1, versículo 22-26, el panorama era que los griegos empezaban a convertirse. Recordemos que pues, la iglesia nace primero con los judíos, pero luego se va extendiendo hacia culturas que no formaban parte del pueblo elegido, como los griegos. Y entonces los griegos no tenían por qué seguir ciertas prescripciones de los judíos, pero sí querían ser discípulos de Jesús. Entonces esto crea un conflicto en la iglesia primitiva. Y entonces Bernabé sale de ese conflicto, responde de manera creativa gracias al don de consejo, porque busca a San Pablo y entonces San Pablo viene a iluminar a la comunidad, a la primera comunidad cristiana. Este es un ejemplo que podemos leer con más detalle ahí en sus Biblias. Cuando termine la sesión pueden ustedes ir al texto y poder contemplar el ejemplo del don de consejo presente en la primera comunidad. ¿Cómo nos ayuda el don de consejo en la oración? Así como el don de ciencia nos ayudaba a la oración, el don de entendimiento nos permitía también descubrir la voluntad de Dios, el don de fortaleza nos permitía dar el paso que Dios nos pide, también el don de consejo. Nuestra oración está llamada a influir en la vida. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7:21. Es un texto que usamos el día que vimos el tema de la Iglesia Católica como la Iglesia fundada por Cristo. Ese es el texto del que partimos, 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que haga milagros, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El don de consejo nos permite aplicar en la vida diaria lo que Dios nos invita a vivir. Si el don de entendimiento nos permitía descubrir el paso que Dios me pide dar, el don de consejo me permite aplicar ese paso en lo concreto, ¿sí? Si el Espíritu Santo me iluminó en la oración, y me permite descubrir que yo necesito escuchar mejor a mi esposa o escuchar mejor a mis compañeros de trabajo. El don de consejo me permite buscar la manera, los cómo, esos famosos cómo que son tan importantes como el que. Todos queremos vivir virtudes, pero el cómo es lo más difícil. El don de consejo nos descubre los cómo, las estrategias para llevar a la práctica los consejos o las sugerencias que Dios nos pide. El don de consejo perfecciona entonces a la virtud de la prudencia. Creo que con esta virtud podemos entender mejor lo que es el consejo. Juzgar rectamente lo que conviene hacer, en el momento en que conviene hacerlo y de la manera en que conviene hacerlo. Así podemos resumir en qué consiste el don de consejo. Por eso el don de consejo va de la mano con con la virtud de la prudencia. En la medida que desarrollamos o cultivamos la virtud de la prudencia, nos hacemos más disponibles para desarrollar el don de consejo que ya tenemos, todos por ser bautizados y confirmados. Bien, pues vamos llegando al final con aspectos prácticos de los dones del Espíritu Santo. Con este cuadro queremos queremos ayudarlos a ya llevar a la práctica. ¿Qué hacer para ser más dócil? Desde que era seminarista, siempre me había preguntado, ¿en qué consiste ser dócil al Espíritu Santo? Porque todos nos dicen, hemos escuchado del Papa, hemos escuchado de nuestro párroco, hemos escuchado de catequistas,
muchos hasta de mamá, de papá, déjate llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? En los retiros que hemos tomado como animación misionera, en la Jufra, en la Orden Franciscana, con los catequistas, todos nos han dicho, sean dóciles. María, mujer dócil al Espíritu Santo. Y una vez le pregunté a uno de mis directores espirituales, ¿en qué consiste ser dócil al Espíritu Santo? Y no me pudo responder de manera satisfactoria. Pero a lo largo de la experiencia y precisamente tratando de seguir a Jesús y con la ayuda también ya en la práctica de la dirección espiritual, pues he podido constatar algunos aspectos prácticos. Aquí les dejo algunos, no son la fórmula mágica ni la panacea para ser dóciles, pero son aspectos prácticos que en lo personal me han ayudado, pero también yo he aprendido de grandes sacerdotes y también de hermanos laicos, santos, ¿verdad? Santos anónimos, que aunque no aparezca su nombre en el santoral, viven con nosotros, entre nosotros. La primera actitud que nos dispone a activar los dones del Espíritu, siendo dóciles al Espíritu Santo, es la humildad. No tener miedo de aceptar la propia fragilidad. Esto nos da una libertad tremenda. No saben cuánto bien nos hace aceptar la propia fragilidad, aceptar que fallamos, no tener vergüenza de mostrar nuestros límites, no tener vergüenza de pedir perdón, de reconocer, pues sí, la fallé, cometí un error, me equivoqué. La humildad es el terreno de todas las virtudes, es el terreno fértil para cultivar cualquier virtud. En este caso, es el terreno fértil para desarrollar los dones del Espíritu Santo. Un segundo consejo práctico consiste en mirar con ojos de fe. No idolatrar ninguna criatura. Ojos de fe precisamente consiste en recibir del Espíritu Santo la luz que nos permite, pedirle al Espíritu Santo la luz que nos permita descubrir que cada una de las personas a las cuales servimos, con quienes vivimos, son dones de Dios para nuestra vida, pero dones de Dios que nos llevan al don supremo, que nos han de llevar a encontrarnos con el mismo Creador. Reconocer, mirar con ojos de fe. Aquí hay muchos consejos que les podemos dar en otra sesión, que consiste en cultivar nuestra fe. Aquí, cultivar la fe es muy importante para poder desarrollar los dones del Espíritu Santo. Un papá, un novio, una novia, un trabajo, incluso un estilo de vida, todo eso, darle su justo valor, no idolatrar a ninguna persona, a ninguna vocación, sino que darle su justo valor, reconociendo que el único Dios de nuestra vida, el único que ha de ocupar el centro de la vida es Jesucristo. Tercer punto, el silencio interior. El domingo de Pentecostés comentaba en la reflexión de la palabra de Dios que el Espíritu Santo no le gusta hablar mucho, es tímido. Él solo habla cuando nosotros nos callamos, cuando nosotros hacemos silencio. Y aquí cabe recalcar que el silencio no es el silencio exterior simplemente, sino el silencio interior. Y el silencio interior quiero describirlo de manera sencilla con 3 palabras. Liberarnos de se puede decir, de nuestras pasiones. Acallar un poco nuestras pasiones. Muchas veces tenemos afectos que nos van llevando de aquí para allá, que nos van jaloneando. Afectos lícitos, buenos, pero que a veces polarizan nuestra energía
y hacen ruido en nuestro interior, que no nos permiten escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, liberarnos de nuestros afectos, de nuestras pasiones. Que nuestra pasión sea Jesucristo, nuestra pasión sea llevar el reino de Dios, hacer presente el reino de Dios como licenciado, como ingeniero, como plomero, como contador, no solo como sacerdote, porque los sacerdotes no son los que se van a salvar solamente. Todos, desde nuestra trinchera, hemos de tener una única pasión. Los economistas, ¿sí?, han de tener como única pasión a Cristo. Silencio interior es despejar nuestra mente y nuestro corazón de nuestras pasiones que no son Jesucristo. Segundo, silencio interior es despejar nuestra mente y nuestro corazón de nuestros apegos. También es importante los apegos. A veces los apegos nos hacen ruido. Y silencio interior consiste en reconciliarnos con nuestro pasado, sanar nuestras heridas de nuestra historia. Quien está herido no puede escuchar a la voz del Espíritu Santo porque va a estar escuchando siempre sus monstruos, siempre va a estar escuchando sus fantasmas. Hay sombras que van a anteponerse. Recuerden que el Espíritu Santo es muy tímido. Él no se va a poder, él no va a imponerse. Él siempre va a dar el paso a nuestros ruidos internos. Nuestro pasado puede hacer interferencia a la voz del Espíritu Santo. Entonces, silencio interior, despejarnos de nuestras pasiones, despejarnos de nuestros apegos. Aquí hablamos de apegos, pueden ser a las personas, a las cosas, al trabajo, y despegarnos o despejar nuestra mente y nuestro corazón de aquellas heridas de nuestro pasado. En otras palabras, reconciliarnos con nuestro pasado para silenciar nuestro pasado y escuchar la voz del Espíritu. Número 4, practicar el sacrificio voluntario y ofrecerlo a Dios. No comerme las galletas que tanto me gustan. Esa es una manera de practicar un sacrificio voluntario. Limpiar el baño que no me gusta hacer. Eso que detesto. O escuchar a mi jefe, verá, todos los días. O el llegar temprano, levantarme temprano y madrugar para hacer ejercicio. Y entonces fortalecer mi sistema inmunológico en este tiempo de la pandemia. Es una manera de practicar el sacrificio voluntario y entonces disponer mi voluntad para poder recibir los dones de fortaleza, el don de temor de Dios, que va en esa línea que vamos a estudiar la próxima sesión. Número 5, meditación de la palabra. Aquí no voy a mencionar más, ya hemos visto, quiero remitirlos al tema del método de oración. Meditación de la palabra, recordemos que aquí en la Academia de la Fe enseñamos un método integral. Unimos la lección divina con el método ignaciano y tenemos un método completo que es importante practicar. Yo les invito a practicarlo. De verdad, si tienen alguna duda, también les puedo ofrecer algún acompañamiento práctico para irles mostrando paso a paso, porque este método solamente se aprende con la práctica. Es como manejar bicicleta. La teoría no nos funciona mucho. La práctica, solo haciéndolo y siendo disciplinados. Meditar la palabra de Dios es orar con la palabra. Sé que todos hacemos oración. La mayoría de los católicos oramos todos los días, pero no todos oramos con la palabra de Dios. Y esto es lo más importante cuando se trata de desarrollar los dones del Espíritu. Orar con la palabra. Recuerden del método de oración. Leer, meditar, reflexionar, contemplar, descubrir qué es lo que me pide Dios y dialogar con Dios a partir de lo que Dios me está pidiendo.
Número 6, otro de los aspectos prácticos, conocer y defender lo que es importante para Jesús. Este punto también lo mencionaba el domingo en la homilía. El Espíritu Santo es quien defiende la causa de Jesús. Es el principal defensor del reino de Dios. Es el que viene a confirmar lo que Jesús ha dicho. Es el que viene a promover lo que Jesús ha hecho. Por eso, no hay mejor manera de ser dócil al Espíritu que imitando al Espíritu. ¿Cómo imitamos al Espíritu Santo? Defendiendo lo que es importante para Jesús. Cabe señalar que para conocer lo que es importante para Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Algunos pueden decir, pero ¿qué es importante para Jesús? Eso no está en ningún libro, ninguna academia de la fe puede enseñarlo, ninguna clase de teología, solamente la relación personal con Él, el conocimiento íntimo del corazón de Jesús nos puede ir mostrando lo que es importante para Él. El amor a Jesús, aquí es clave, quien ama conoce lo que es importante para la persona amada. Cuando amamos a Jesús, vamos descubriendo lo que es importante para Él. Y discernimiento espiritual número 7. Aquí tenemos, ¿verdad?, también la referencia que hemos hecho del tema del discernimiento espiritual. Recordemos que discernir consiste en dejarnos llevar por el Espíritu Santo, descubriendo cuáles son los impulsos de Dios en mi vida, de aquellos que son impulsos míos y de aquellos que son impulsos del mundo o del demonio. Sabemos que el discernimiento no es fácil, nadie puede discernir solos. Por eso aquí, junto con el discernimiento, les sugiero un acompañante espiritual o un confesor. Nadie puede aprender a discernir solo. Discernimiento espiritual y acompañamiento espiritual se puede decir que van de la mano para poder ser dócil al Espíritu Santo. Recordemos que el discernimiento también lo vimos en una de las sesiones de la academia y ahí también colocamos algunos aspectos prácticos. Y por último, para terminar, tenemos el examen de conciencia, uno de los medios de la vida espiritual que no hemos estudiado, pero que vamos a estudiar en las próximas sesiones. El examen de conciencia consiste, hay diferentes tipos, pero que les pido es el examen de conciencia, no solo el de las confesiones, porque todos hacemos nuestro examen de conciencia para confesarnos, sino el examen de conciencia diario. Antes de dormir, es importante la pregunta, ¿dónde ha estado mi corazón? ¿Dónde ha estado mi corazón? Y hacer un balance de nuestra vida. ¿Cómo ha sido mi respuesta a Dios el día de hoy? En mi relación con Dios, en mi relación con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, en la relación conmigo mismo. ¿Cómo ha sido el amor a mi prójimo y cómo ha sido el amor propio? ¿Cuáles son las fortalezas de mi vida hoy? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué no he sabido responder a Dios? Hacer un balance y una evaluación de nuestra vida todos los días nos permite ser dóciles al Espíritu Santo. Podríamos hablar de más, pero quiero dejarlo hasta aquí para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún compartir. Les prometo que les voy a mandar lo que es el repaso, porque ya habíamos hecho un repaso de una síntesis de todos los temas vistos hasta hoy, pero por el fallo técnico, pues ya no nos dio el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. La presentación se las vamos a subir también en la página
y se le hacemos llegar a través de los grupos de apostolado, a través de el grupo de WhatsApp, tanto esta como la que había presentado hace un momento, que era el repaso de todos los temas que ya hemos visto, pero que valía la pena pues tomar en cuenta para por si hay alguna pregunta. Quiero saludar a todos los que nos están siguiendo. No puedo mencionarlos uno por uno, pero les agradezco su atención, les agradezco su estudio, su esfuerzo por formarse. Les felicito por estar sintonizándonos, por estar siguiendo la página, porque esto significa que son dóciles al Espíritu, ¿verdad? Dejarse guiar, la humildad para aprender. La necesidad de aprender nos habla de la humildad, la primera característica para ser dócil al Espíritu. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, la podemos ir escribiendo. Ahorita es más fácil. A lo mejor no está el micrófono que impone para muchos, pero pueden hacer la pregunta a través del... ¿Puedes repetir la diferencia entre ciencia, entendimiento y sabiduría? No lo entendí. Sí, hay una distinción entre el don de sabiduría, el don de entendimiento y el don de ciencia. El don de sabiduría podemos decir que nos permite saborear, por decirlo así, el valor auténtico de las cosas, porque nos permite ver con los ojos de Dios. No quisiera, tiene que ver más con el corazón. Es como un conocimiento impregnado del amor de Dios. Así como Dios mira y ama las cosas de su creación, así como Dios mira y ama, por ejemplo, a las personas, así mismo, quien tiene el don de sabiduría aprende a mirar y amar a las personas. Por eso tiene que ver con la palabra saborear. A diferencia, el don de entendimiento, recordemos, nos permite descubrir el plan de amor que Dios tiene para nosotros. Es como si pudiésemos decir, mirar las cosas, pero desde el proyecto de Dios. Cambia totalmente nuestra visión, cambia totalmente nuestras actitudes, nuestra vida, cuando miramos la pandemia desde el plan de Dios. Ciertamente decimos, bueno, qué difícil es, precisamente es un don del Espíritu Santo, es un entendimiento sobrenatural, pero que podemos llegar a vislumbrar, que podemos llegar a activar. Como yo les decía, hay que desenvolver nuestros regalos. Los tenemos, todos los tenemos para ser santos. No podemos decir, aquí sí que no hay discriminación, aquí no podemos decir, yo no, yo menos, no hay gradualidad. Todos los tenemos, ahora necesitamos irlos desarrollando. Entonces, repito, el don de sabiduría nos permite saborear el valor de Dios, el valor de las cosas, porque nos vemos con los ojos de Dios y amamos lo que Dios ama. Amamos la vida como Dios la ama. Defendemos, por ejemplo, la vida desde la concepción como Dios la defiende. Ese es el don de sabiduría. Experimentar lo que Dios siente cuando ve las cosas que ha creado. Don de entendimiento nos permite descubrir el plan de amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos permite vivir, nos llama a esto o nos pide esto? Recuerden en la oración, ¿qué me pides con esto? ¿Qué me quieres decir? Y el don de ciencia nos permite escoger los bienes que más nos convienen para glorificar a Dios y unirnos más a Él. Entonces, no sé si pude responder a la pregunta. Vamos a ver otras preguntas. Ceci Pavón. Buenas noches, Padre. Gracias. Debemos pedir algún don en específico en una situación o una petición, digamos, general de todos los dones. Bueno, hay momentos de nuestra vida, hay situaciones donde se
sí se amerita, se pide que hablemos al Espíritu Santo. Siempre hay que pedir el don del Espíritu Santo. Hay que invocar al Espíritu Santo. Pero hay momentos en donde el Espíritu Santo nos va a suscitar un don específico. Como habíamos comentado, ahora que estamos viviendo el saber esperar, ¿no? El saber esperar que se acabe esta tormenta que estamos viviendo. Esto es el don de fortaleza. Recordemos que la fortaleza perfecciona la longanimidad, perfecciona la paciencia. De acuerdo a lo que vivimos, hemos de pedir un don. Sin embargo, siempre hemos de pedir los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos compartir los dones de Dios entre nuestros compañeros de clase? En primer momento, lo primero que tenemos que hacer es aprender en la práctica, ¿verdad? A enfocarnos a uno de los, ¿cuál es el don que más necesitamos? Esto es una respuesta, es una pregunta muy importante. Quizá no podemos trabajar al mismo tiempo los 7 dones, pero cada uno tiene que descubrir cuál es el don que más necesita en este momento, de acuerdo a su historia personal, de acuerdo a lo que está viviendo y de acuerdo también a la misión que tiene, de acuerdo a la vocación. Por eso, en diálogo y en oración con Dios y conociéndonos adecuadamente, hemos de descubrir cuál es el don que más necesitamos y pedirlo y comenzar a trabajar ese don. Es por ahí podemos comenzar. Cuando hablamos de moción del Espíritu Santo, lo vimos en el discernimiento, pero vamos a hablar que el ser humano tiene deseos. Nosotros todos sentimos moción, tenemos movimientos internos que pueden ser deseos, pueden ser sentimientos, pero esos deseos y sentimientos no todos vienen de Dios, no todos vienen de uno mismo, no todos vienen del mundo, pero todos están presentes en nosotros. En nuestro interior pueden haber movimientos o sentimientos o deseos que vienen de Dios. Esos son los que hay que escuchar. Pueden haber movimientos, sentimientos que vienen de nuestras propias necesidades. Por ejemplo, mi necesidad de autoestima me pide que desear que todos confíen en mí o desear que todos, por ejemplo, me tengan en cuenta cuando en el trabajo. Ese es un deseo que viene de mí, de mis necesidades. Hay que discernir si es válido seguir ese deseo o si ese deseo contradice los deseos del Espíritu Santo. Entonces, a eso nos refieren como moción de Dios, es todo impulso que puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento o un deseo que viene de Dios o que viene de uno mismo o incluso que viene del espíritu del mal. Bien, pues quisiera agradecerles a todos por por su participación y que el Espíritu Santo llene sus vidas y que Dios les acompañe y ojalá que todos podamos ser más dóciles al Espíritu Santo. Espero que les pueda servir. Este material va a estar disponible para todos desde la página de Facebook y desde la página web. Y les invitamos a que sigan compartiendo nuestra página, sobre todo la página web, pero también la de Facebook, que compartan nuestras actividades para que podamos pronto también reanudar y podamos también hacer más extensiva nuestros mensajes y nuestros contenidos y que podamos ayudar a mucha más gente. Gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión de la Academia de la Fe con un tema que va de la mano con esto. Vamos a continuar hablando de los dones del Espíritu Santo, pero vamos a distinguir entre dones, carismas y ministerios dentro de la iglesia. Muchas gracias y que pasen bonita noche.